Ahí estamos. Muy bien. Em, Vamos a intentar hoy día cubrir los dos temas, los dos eh, enemigos del creyente que nos faltan. La semana pasada estuvimos revisando el tema de los enemigos del creyente. Yo decidí cambiarle nombre a a esta, a esta enseñanza y decidí ponerle mis enemigos, porque creo que nos permite a cada uno de nosotros, nos permite identificarnos más con este tema, que es un tema que está muy presente en la vida nuestra, muy, muy presente. Vamos a compartir la pantalla. Ahí está. Y lo que vamos a hacer es... Ahí está. Vamos a leer rápidamente los dos textos que vimos la semana pasada. Los dos textos que me gusta hacer el paralelo con estos, porque son textos que tienen la misma enseñanza, la misma raíz. Hay muchas más enseñanzas en estos textos, pero vamos con ellos en el tema que nos convoca. Juntándose, dice en Lucas capítulo 8, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo una parábola el Señor. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno, a ciento por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Bien, vamos al pasaje paralelo, que es un pasaje que habla de otro tema. Sin embargo, podemos conectarlos perfectamente con lo que estamos estudiando estos días. El pasaje es de la tentación del Señor en Mateo capítulo 4. Dice Mateo capítulo 4 y versículo 3, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorases. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. He querido conectar estos dos textos que podría parecer que no tienen una conexión directa, pero he querido conectarlos para tratar el tema que estamos viendo estos días y que tiene que ver con nuestros enemigos, nuestros enemigos. La carne como uno de los enemigos, el mundo como otro de nuestros enemigos y el diablo como otro enemigo. La semana pasada estuvimos hablando del diablo. El diablo que de acuerdo a estos textos leídos, el diablo que viene y retira la semilla que está siendo sembrada, la palabra de Dios, viene el diablo y la retira para que usted no alcance ni siquiera a meditar un momento en ella. Ese es el diablo. Y esto nos puede pasar a los creyentes y le puede pasar a los no creyentes. Cuidado, no es solo para predicar el evangelio a los no creyentes. Esto también puede estar mellando
nuestra vida cristiana, hermana, hermano. Eh, es para meditarlo. El diablo, él quiere retirar siempre la semilla, que no nos alimentemos. Y por otro lado, cuando el diablo tentaba al Señor, le pedía adoración. Era así de descarado es el diablo. La carne como otro enemigo, la carne, el yo, mi ser. Fíjese que la carne, en el caso de la parábola, la carne actúa con ese corazón de piedra que se cierra y que no quiere renunciar a lo propio. Entonces, ninguna palabra que quiera entrar en nuestro corazón logra hacer raíz, logra penetrar. No, no hay caso. Endurecemos el corazón y eso nos pasa. Debemos reconocerlo. Y por otro lado, en el relato de la tentación del Señor, el diablo, conociendo al Señor que llevaba 40 días de ayuno, 40 días y 40 noches en ayuno, y sintió hambre, el diablo le ofrece satisfacer el hambre material. Ahí está, perdón, la carne, está trabajando la carne. Y finalmente, el, el mundo, el mundo. Fíjense que el mundo, el ambiente donde nosotros funcionamos, nos ahogan, nos ahogan. Por más que queramos que la palabra del Señor brote y de mucho fruto, tenemos una competencia muy grande, muy grande. No es tan poderosa como la palabra, por supuesto que no, pero está ahí y busca ahogar cualquier fruto de la palabra, cualquier fruto. Esa palabra que sale y no hay caso con ella. Así que, y por otro lado, en la tentación, el mundo hablándole al Señor, mostrándole las maravillas de lo que hay, las cosas materiales, esas cosas que son, podríamos decir, eh, agradables a la vista, agradables a todo lo que a nosotros nos gusta. Es un tema complejo, hermana, hermano, amigo. Es un tema complejo porque estos tres enemigos son poderosos, no son todopoderosos, pero están siempre a nuestro alrededor. Fíjense que están con nosotros, algunos de ellos, otros están alrededor de nosotros y hay uno que está dentro de nosotros, que es la carne. Ya lo mencionamos la semana pasada. Si usted no es creyente, el diablo, uno de estos enemigos, podría en este mismo instante estar trabajando para que usted no escuche nada de lo que estamos diciendo, para que usted rápidamente se olvide o diga, mire, si esto parece que yo ya lo he escuchado, así que no voy a hacer caso, voy a hacer otra cosa. Están hablando de lo mismo otra vez. Ahí está el diablo trabajando para que esa semilla que Dios está sembrando, esa semilla ni siquiera alcance a penetrar, ni por sus oídos, menos llegar a su corazón y llegar a su razón y poder decir en realidad, tiene razón Dios al buscarme, tiene razón Dios al ofrecerme su salvación. Y para nosotros los creyentes, en nuestro yo interno, podríamos también estar dando lugar a otras cosas más que a la palabra. Estos enemigos, no se olvide y considérelos sus enemigos, mis enemigos. Están ahí, están a la vuelta. La semana pasada ya revisamos al enemigo el diablo, que se presenta como ángel de luz, que a veces se caricaturiza como un monstruo con cachos, con un tridente. Estoy convencido que es para que el mundo crea que no existe el diablo. Y de hecho mucha gente piensa así, que el diablo no existe. Esa es una muy buena forma de trabajar él. Si no existe, entonces puede trabajar tranquilo. Vamos a intentar hoy ver la carne y el mundo. Vamos a intentarlo. No sé si alcanzaremos. Vamos a ver según los tiempos y si no podemos dejar
una pequeña porción para la próxima semana. Vamos con la carne y el mundo. Pero le digo, estos tres trabajan juntos. Así que no menospreciemos a ninguno de ellos. Vamos a leer un texto que es un texto que a mí me encanta para este tema. Lo encuentro eh, demasiado acertado para el tema, aun cuando muchas personas piensan que la carne habla exclusivamente de eh, todas las tentaciones y pecados relacionadas con aspectos sexuales. Y tengamos mucho cuidado porque creo que este texto que vamos a leer en Jueces refleja muy bien la amplitud del el ámbito de acción del enemigo, la carne. Dice en Jueces capítulo 14, un conocido pasaje donde está Sansón. Sansón. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. No era judía, filistea. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: Yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: Escuche bien, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Tremendo, tremendo. Tómame esta por mujer, porque esta me agrada. Escalofriante, escalofriante. ¿Y sabe qué? ¿Por qué me gusta? ¿Por qué me gusta? ¿Por qué siento que este texto es tremendamente acertado para trabajar el tema de la carne? Porque es algo que nos pasa todos los días, a cada rato. Nos dejamos llevar por el gusto. Y eso es lo que ataca la carne. Sansón vio una mujer que le gustó. Y él no mide ninguna otra razón. No, sus padres tratan de decirle, pero oye, es hija de los filisteos, del pueblo enemigo, de los que no adoran a Dios. Eh, ¿Por qué tenías que ir y por qué no buscas entre las hijas de tus hermanos, de tu pueblo? Que es una de las cosas que Dios nos pide siempre, que ya sea que nos casemos, ya sea que hagamos sociedades, ya sea que tengamos amistades más profundas, el Señor nos pide que no hagamos yugo desigual, que tengamos una afinidad con hermanas y hermanos de nuestro pueblo. Es lo mismo que estaban recordándole eh, sus padres a Sansón. Pero él dice que me agrada, me agrada. Esta expresión tiene algunas implicancias. Mire, seguramente la señorita era de buen aspecto, agradable a la vista. También tiene la connotación, la frase me agrada, de que él queda contento, él se satisface personalmente, me gusta, me produce placer verla, estar con ella. Yo no digo que uno no pueda buscar esas cosas, pero cuando ya tiene que tomar decisiones tan importantes como en el caso de Sansón de un matrimonio, no debiera empezar estas cosas. Pero ¿sabe qué? Hay un llamado interno que nos grita, haz lo que a ti te gusta. Privilegia el yo, privilegia tu cuerpo, privilegia
lo que te va a dar satisfacción. Se da cuenta que este enemigo de la carne que llevamos dentro, que cargamos con él, en cuerpos que pecan, este enemigo es un enemigo que no anda con nosotros, somos nosotros. Estos cuerpos que enferman, pero que también nos piden y nosotros le escuchamos y a veces le escuchamos más allá que el Señor, más allá que el Señor. Quiero mostrar un texto en donde el Señor nos da el ejemplo de cómo atacar, cómo bloquear un ataque de la carne. Nuestro Señor vino en carne y hueso. Dios con nosotros. Él se hizo humano, pero dice la Escritura que sin pecado. Así que aquí hay un ejemplo. Mire, aquí está la carne llamando, porque el Señor tuvo tentación, pero no cedió nunca a la tentación. Observe, por favor, en Lucas capítulo 22, cuando el Señor estaba orando en el Monte de los Olivos y dice que fue como solía al Monte de los Olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. No vamos a dar énfasis a que los discípulos se durmieron. No demos ese énfasis. Mire, observe el 42, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor, el Señor presenta a su Padre una agonía. Él tiene una agonía. Él ve que viene una copa, la copa de la ira, que viene la copa, que viene el castigo, que viene la redención, que viene el que Él sea sacrificado y manifiesta su deseo humano, Señor, pero se lo presenta al Señor, a su Padre. Es un deseo humano. Dice, mire, ¿sabes qué? Si es posible, pasa esta copa, este sufrimiento que no me venga, pero Él se sujeta a la voluntad de Dios. Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. El Padre lo oye, le envía consuelo, pero se hace la voluntad de Dios y no le otorga al Hijo, a su Hijo Dios hombre, no le otorga que se haga su voluntad. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Dios se somete al Padre, Jesús se somete al Padre, Jesús se somete a la misión que Él vino a cumplir en esta tierra y Él hace una entrega total, una entrega total. Realmente, realmente es sorprendente cómo podemos ver a nuestro Señor sufriendo los embates de esta carne que nos llama a hacer lo que nos gusta, pero Él se somete a la voluntad de su Padre. Es un ejemplo precioso, simplemente precioso. No sé si hay otro ejemplo de una entrega y de un renunciar al yo, renunciar al yo. ¿Cómo nos cuesta renunciar al yo? Nos cuesta muchísimo. Continuemos. Es un enemigo interno. No anda como el diablo rondando y que nos habla aquí a la mente. No, es algo que nos nace de adentro.
apela a nuestra naturaleza. Em, Fíjense las obras de la carne. Esto va a quedar en el video para que usted lo pueda revisar con más calma después. Y manifiestas, dice Gálatas capítulo 5, manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Mire, esas son, mire las obras de la carne, cosas semejantes a estas: iras, contiendas, peleas, borrachera, en los cuales dice Pablo, yo os amonesto, yo os amonesto. Mire, si usted está en esto, si su vida diaria funciona aquí, como muchas veces hay personas no creyentes que se ofenden, que dicen, ¿cómo usted puede decir que yo era al infierno? Si yo soy buena persona, yo no he matado a nadie, ni le he robado a nadie. Bueno, pero lea el estándar de Dios. El estándar de Dios es otro. Y Dios le reclama a usted, ¿sabe qué? Si usted está sometido a ese enemigo que es la carne, usted está ensimismado, usted está siguiendo sus deseos, sus impulsos. Mire, usted vive enemistado, está enemistado con alguien, está en permanente pleito, tiene celos, envidias, se emborracha, discute permanentemente, lleva una vida inmunda. El estándar de Dios es otro. Mire, cualquiera de estas cosas son obras de la carne, obras de la carne. Mire, aquí le hago un resumen para que no se quede solo con el tema de que yo no he robado ni he matado a nadie. Cuidado, cuidado. Si usted vive enojado, enojada, con celos, si usted tiene rivalidades, si usted en otra escritura nos habla de habladurías, es buena para hablar de otros, con razón o sin razón. Pero ¿por qué tenemos que andar hablando de otros? Cualquiera de estas cosas son obras directas de la carne. Así que el tema sexual, que es con el que normalmente se atribuye este enemigo, es un tema más, es un tema más. La carne es algo muy de satisfacción personal, y ese enemigo está ahí y no está alrededor suyo, ni viene de vez en cuando y se va después. Este enemigo está dentro suyo y dentro mío. El creyente no está exento de sufrir el ataque y la tentación de este enemigo, porque es un enemigo que está aquí, lo llevo yo. Ese es un enemigo también poderoso, no poderoso como Dios, pero tan poderoso como yo mismo. Y a veces puedo sucumbir, a veces puedo sucumbir. Este enemigo es tremendo. Advertencias que hace el Señor. Aquí están los textos. Cuidado con los que practican estas cosas. Mire, si usted es creyente, pero practica estas cosas con regularidad, ¿sabe qué? El Señor dice que usted no heredará el reino de Dios. ¿Significa que voy a perder mi salvación? No, ¿sabe? No, la salvación no se pierde. Si usted dice que es creyente y usted practica habitualmente estas cosas, entonces, ¿sabe qué? Debo decirle que usted nunca ha sido creyente, porque el creyente no practica estas cosas con regularidad. Eh, es un accidente, es algo que puede ocurrirnos, no podemos negar que nos puede ocurrir, pero no vivimos en estas cosas. No debemos andar como carnales, dice la Escritura. Nuestra conducta es buscar el espíritu, no buscar la carne.
Nuestra conducta permanente es buscar el Espíritu. Y es cierto, no queremos que ocurra, pero puede ocurrir que esta carne a veces nos haga caer, pero no es una práctica. Se nos invita a crucificar la carne, así como en el bautismo nos identificamos con el Señor y dijimos que crucificábamos una vida antigua, una vida vieja, y sepultábamos todo eso para resucitar para una nueva vida, un nuevo nacimiento. Entonces se nos invita, y es una advertencia: crucifiquemos la carne con sus pasiones y deseos. No, no vivamos en función de la carne. Abrirnos al Espíritu, permitir que Él trabaje en nosotros, que cada vez que yo tenga un deseo pueda consultarlo al Espíritu Santo. Pero ¿y cómo le pregunto? ¿Cómo le pregunto al Espíritu Santo? ¿Cómo voy a saber que el Espíritu Santo no quiere que yo haga esto y quiere que haga esto otro? Bueno, el Señor nos ha dado, primero, lo que podemos llamar conciencia, y sobre todo su palabra. Por supuesto que sí, su palabra. Ahí está. Ahí está la respuesta. Cada vez que tengamos que tomar una decisión, ahí está su palabra. Hay un momento de oración, hay un momento de encomendarnos al Señor. Cuando nos encomendamos al Señor, estamos diciendo que no queremos hacer nuestra voluntad, sino que queremos hacer la de Dios, como nuestro Señor lo hizo en un momento de agonía tan grande. Nosotros podemos practicarlo en todo momento, no necesitamos estar en una agonía. En las decisiones más simples de nuestro diario vivir, podemos estar apagando la carne, crucificando la carne con sus pasiones y abriéndonos al Espíritu. Abrirnos al Espíritu, ¿qué implica? Gálatas capítulo 5, un capítulo pero emblemático de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. El fruto como un todo. Y ahí está. Fruto del Espíritu, eso es totalmente contrario a la carne. Si analizamos el diagrama anterior, donde aparecían todas las obras típicas de la carne, y ahora vemos acá el fruto del Espíritu, podemos ver que hay una contraposición total, completa. No, fíjense, el amor, contrario al odio, amor contrario al odio. ¿Sabe que el Señor nos indica que nosotros podemos enojarnos? Sí, no es que el creyente es amor y no se enoja. Pero usted se puede enojar con amor. Usted se enoja porque algo no le pareció bien. Y usted puede presentar eso a la otra persona. Y pueden conversar. Y ambos, si hay amor, ambos pueden llegar a un punto de común acuerdo. El amor se puede manifestar incluso en un enojo. De ahí pasar a la ira, al odio, al aborrecimiento, entonces ahí se nos escapa. Y ahí hemos dejado de lado el amor y nos fuimos hacia la carne. Porque me tocó a mí. Y entonces el amor ya queda solo el amor a mí. Y me quiero yo y defiendo lo que yo pienso y le doy lugar a la carne, pero absolutamente. Y si algún día había crucificado la carne, la revivo y vuelvo a actuar apegado a mi carne, a mi yo, a lo que estoy yo dolido, estoy ofendido. Fruto del Espíritu, el gozo, el gozo. Fíjense que
Esto es mucho más que la felicidad. La felicidad tiene una connotación algo temporal, algo temporal. El gozo es algo más permanente en el tiempo. Es un disfrute, pero es un disfrute racional, es un disfrute en mi pensamiento, es un disfrute en mi corazón, no es un disfrute en mi cuerpo. El disfrute del cuerpo ese lo consigo yo con carne, con la carne. Este es un gozo de tipo espiritual, es un gozo que permanece, es el gozo que el creyente experimenta cada vez que piensa que Jesús viene y que me va a llevar. Y no debería llevarme si soy malo, pero me va a llevar. Me prometió llevarme y voy a estar con Él para siempre, en una vida eterna que no sospecho cómo será. No me logro imaginar, pero va a venir y voy a estar con Él. Ese gozo me puede hacer levantar diferente todas las mañanas. Y ese es un gozo que no se proyecta en mi carne, porque no viene de mi carne, porque viene de Dios. ¿Usted conoce gente que anda siempre alegre, siempre contenta? Bueno, le cuento que los creyentes deberíamos andar siempre contentos. Siempre. Aunque estemos enfermos, complicados, adoloridos. Sí, muchas veces estamos así. Nos vamos poniendo viejos. Nos faltó algo. No pudimos comprar esto otro. Me pasó esto mal. Esto me falló. ¿Y eso es motivo para abandonar el gozo en Cristo? Bueno, yo les cuento que no debiera ser motivo. No hay motivo. Pueden haber penas, pueden haber penas, pero deben ser compensadas con el gozo que da el Señor. Y ahí está la lucha de la carne y el espíritu. ¿A quién le vas a dar lugar? Paz. Otra, otra forma de cultivar el estar lejos de la carne. Paz. ¿Tiene paz usted? Mire, hermana, hermano, nosotros tenemos paz. Tenemos paz. Y Dios no nos va a quitar esa paz, porque Él nos dio la paz. Si usted no es de Cristo, es posible que en la soledad, tranquilo, tranquila, al acostarse en la noche, puede que usted medite respecto a que no hay paz con Dios, hay un pendiente, porque un día más se dedicó a satisfacer su carne, su yo, y no se dedicó a recibir de Dios, no buscar a Dios. ¿Sabe qué? Yo no sé si hay alguien que busque a Dios. Dios nos busca a nosotros y Él nos ofrece paz y nosotros tenemos que recibirla. Yo pienso, de acuerdo a la Escritura, que el ser humano en su carne, nosotros no tenemos capacidad de buscar a Dios. Decimos que buscamos a Dios, pero apenas encontramos cualquier otra cosa, nos vamos para allá. Acá nos tira, nos llama. Paciencia. Bueno, otro día podemos analizar este fruto del Espíritu, que este fruto se manifiesta de estas 9 formas y muchas más, pero esta es una integración del fruto del Espíritu. Paciencia, paciencia. ¿Sí? ¿Es paciente usted? ¿Sí? ¿Paciente? ¿Es paciente siempre? ¿Es paciente y no se le acaba? Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Saben que todos estos son, todos estos
son totalmente contrapuestos a la carne. Si usted quiere saber lo que no es carne, aquí está. Esto no es carne. Entonces, cuando damos lugar al Espíritu, estamos crucificando la carne. Y nos llama el Señor a eso. A eso nos llama. Y es una advertencia, se nos invita. Crucifiquen la carne. Cuidado con este enemigo. Cuidado con este enemigo. Esto es un enemigo, es potente. Es un enemigo complicado. Es un enemigo que está aquí acechándonos, incluso, no sé, hasta mientras dormimos, mientras pensamos, porque está en nosotros. Colosenses 3, que es otro capítulo tremendo, esta contraposición de la vida antigua y la vida nueva, esta contraposición en la escritura la encontramos en varios lugares. A mí en particular me llama mucho la atención cómo lo presenta el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3. Nos muestra una serie de cosas que nosotros hacíamos, dice él, hacíamos cuando estábamos en la carne, cuando seguíamos a la carne, cuando escuchábamos nuestra carne, cuando satisfacíamos a nuestra carne, con comida, con conversaciones superfluas, agradables, con envidias, con supremacía, con el poder de imponerme a otro, con ira. Se fija que la carne está más cerca que ninguno de los enemigos. Está muy cerca. Nos habla, nos empuja, nos aparta. La carne es la que empuja al Espíritu Santo a la última pieza de la casa nuestra, de nuestro templo. Lo empuja, lo empuja. Lo empuja porque yo le doy lugar, no porque la carne sea más poderosa que el Espíritu Santo, no, no, porque yo le doy lugar. Y yo apago el Espíritu Santo y el Señor me dice que no lo contriste, que no lo apague, que no lo deje en el último lugar de mi vida, sino que el Espíritu esté en el primer lugar de mi vida y yo cambio esa prioridad y le doy importancia a mi carne, mi deseo, porque dijo Sansón, porque me agrada. Y a mí me agrada ser como soy y no quiero cambiar. Y a mí me agrada ser así y no quiero darle espacio a Dios. Sabe que yo creo que ningún creyente lo dice así, pero eso es lo que hacemos. Ninguno de nosotros, pienso, ha dicho, no, voy a hacer lo que yo quiero, no lo que Dios me dice que haga. Yo creo que ningún creyente lo dice, pero ¿sabe qué? La carne nos hace hacerlo. El creyente debiera arrepentirse profundamente cuando se da cuenta que dio lugar a la carne más que al espíritu. Seguramente nos ha pasado y nos arrepentimos profundamente. Y el deseo de no volver a hacerlo, y el deseo de no dar más lugar. La forma es permanecer en Cristo, la forma es estar al calor de la palabra, es estar en oración. Esa es la forma. Tres enemigos, donde la carne es un enemigo interno. ¿Por, por qué el Señor nos hace esto? Dirá usted. ¿Por qué el Señor nos hace esto? ¿Sabe qué? El Señor no nos hace esto. El Señor nos creó a su imagen y semejanza.
y nos dio libre albedrío, nos dio capacidad de decisión. ¿Y qué hicimos nosotros? Desobedecimos. Agradable a los ojos. Decía, agradable era ese fruto. ¿Sabe qué? Si el fruto del Edén no importa si era una manzana, que no dice qué fruto era, no importa si era una manzana o si era otra cosa. El tema era que Dios puso un canon de obediencia, que es el mismo que nos pone hoy a nosotros. Y nosotros, los seres humanos, no quisimos obedecer. Esto nos pasa aquí. Nos pasa, es más agradable satisfacer a la carne, satisfacer sus deseos, que obedecer a Dios. Y eso nos pasa. Esta carne ataca, ya dijimos, haciendo el resumen, por 4 frentes. Sexualidad, que es lo más tradicional, pero no es el único. Por la espiritualidad, no sé si usted se fijó, pero hay personas que se les llama supersticiosos. Creen en que cualquier cosa va a ayudarles a que les vaya mejor, ¿ya? Y tienen figuritas, tienen algunas cábalas. Eso es carne, totalmente carne, porque están haciendo cosas para que les vaya bien y para que ellos estén bien. Y son capaces de hacer ciertos rituales para ver si me sano el cuerpo. Rituales espiritistas que no sabemos a quién están invocando. Estoy seguro que no es a Dios. Espirituales. De conducta. De conducta. La carne influye en nuestra conducta. Pero el espíritu también influye en nuestra conducta. Pero en los caminos de Dios. El otro no, en los caminos míos. Y por supuesto, el frente del cuerpo. Cómo satisfacer este cuerpo. Y que es una preocupación permanente nuestra. Pasando por muy preocupados todos los días de desayunar, de almorzar y de algún refrigerio en la tarde. O tal vez no un refrigerio, una cena más o menos. De eso nos preocupamos, ¿verdad? Nadie descuida esas cosas. Y cuando no tiene lo suficiente se complica, se complica. Pero cuando no hemos tenido suficiente palabra para alimentarnos espiritualmente, a veces no nos complicamos. Y eso no está bien. Y eso no está bien. Tomemos conciencia, hermanos, hermanas, y amigos que nos acompañan. Yo siempre hago la diferencia porque es importante para usted que nos acompaña, pero que no ha creído en Cristo aún como su Salvador. Es importante que usted tome conciencia. Tome conciencia. Y no quiero ahuyentarlo de esta reunión. Es lo último que quiero hacer. Pero tome conciencia que si usted no ha creído en Cristo, no gana mucho tranquilizando su conciencia, tranquilizando su carne, viniendo a esta reunión y escuchando este mensaje, que puede que lo encuentre bueno, puede que no lo encuentre bueno, pero no gana nada frente a Dios si usted no recibe a Cristo en su corazón. No quiero incomodarlo, pero quiero incomodarlo. No es la idea incomodar, no se trata de eso, pero se trata que es importante. Muchos de nosotros pasamos mucho tiempo asistiendo a reuniones en la iglesia sin creer en Cristo, sin renunciar a los deseos de la carne, sin renunciar a nada, sin ponernos en el camino del Señor, manteniendo nuestro camino humano, nuestro camino de agrado material, pasajero.
Y pasamos mucho tiempo así. Y no queremos que a usted le sorprenda la venida del Señor o la muerte en esas condiciones, estando aún en la carne. No queremos que eso ocurra. Este enemigo, la carne, ataca al creyente, pero tiene atrapado al inconverso. Lo tiene atrapado, atrapado. Al nivel que en este momento probablemente le está diciendo que, sabe que ya va a terminar el caballero, así que vamos a preparar el almuerzo y sigamos disfrutando y sigamos satisfaciéndonos, porque esta vida es solo una y hay que vivirla, y olvídate de esas cosas, y eso es un discurso bonito y ya has tranquilizado tu corazón. Quiero decírselo con todas sus letras, pero con mucho aprecio que estamos muy preocupados. Si usted es una de las personas que asiste regularmente a nuestras reuniones y aún no ha manifestado que ha creído en Cristo, hágalo, manifiésteselo a otra persona. No tiene que ir a un lugar, no tiene que inscribirse, no tiene que hacer nada de eso. Podemos combatir la carne. Primero tenemos que tomar conciencia de que tenemos a este enemigo en nosotros. Segundo, tomar conciencia el creyente que aún pecamos y el inconverso que está atrapado en el pecado, que son dos condiciones diferentes, pero que tienen una raíz común. Tomar conciencia, si somos creyentes, tomemos conciencia que el Señor perdonó nuestro pecado. El Señor perdonó mi pecado y vino a vivir en mí. ¿Cómo puedo yo seguir mirando más, satisfacerme yo que seguir a Cristo? ¿Cómo puedo ser tan inconsecuente de decir que amo al Señor, pero amar más mi cuerpo? ¿Cómo puedo ser tan irreverente de decir que recibí el amor de Dios en la persona de su Hijo y odiar con intensidad a personas? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo llevar una vida con doble, con triple estándar, centrada en mí? Eso es carne, solo carne. El Espíritu Santo nos da las herramientas. Tenemos que entregarnos a Él. Ahí está, ahí está. El Espíritu Santo es el que nos da la herramienta. ¿Y cómo sé? Leamos, traigámoslo a nuestra vida, cada uno de los frutos del Espíritu, cultivémoslo para que den aún más fruto en mí, en mí. Mantengamos una actitud atenta. Tenemos que estar atentos, atentos. Estos tres enemigos trabajan juntos. Así que muy atento, con oración, con lectura, con crecimiento, con confesión, cada vez que nos gana la carne, porque nos va a ganar. No vamos a seguir viviendo en la carne, pero nos va a ganar, de vez en cuando nos va a ganar. Oración, confesión a Dios. Y sobre todo revestirnos de un nuevo hombre, una nueva mujer, una criatura nueva, un nuevo nacido, nueva nacida. El Señor le manifiesta a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo. De eso se trata, el nacer de nuevo. Ya nacimos en la carne un día. Bueno, esa carne murió, murió. Y ahora nacemos al Espíritu. De eso se trata. Este enemigo se combate dando lugar al Espíritu que vino a vivir en nosotros. Nosotros tuvimos una especie de Pentecostés cuando creímos en Cristo y recibimos
al Espíritu en nosotros. No, no nos hace hablar lenguas raras. No, no, no nos hace hablar lenguas. Pero nos entrega el fruto que vimos recién, el fruto. Eso sí. Y Él quiere que ese fruto lo cultivemos y hagamos más fruto de Él. Usted puede, usted puede dar lugar a estos 9 frutos, que son uno. En la Escritura habla de el fruto del Espíritu. Usted puede dar lugar, yo puedo dar lugar, por supuesto que sí. ¿Cómo? Buscando pues las cosas de arriba, las cosas de arriba. Ese es un tema para que podamos seguir. Me pilló la hora, no alcancé a hablar ni una pizca del mundo. Así que le vamos a robar el próximo domingo a nuestro hermano Marco para hablar del tercer enemigo que tenemos por ahí, que es el mundo. Eso lo vamos a hacer Dios mediante el próximo domingo. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, gracias te damos, gracias por tu palabra, gracias por ser como eres, gracias por hacer todo con perfección máxima. Tú eres un Dios perfecto, sin mancha, un Dios justo, un Dios santo, que vela por los suyos, que nos alimenta, nos instruye, que quiere que tomemos conciencia de quiénes somos y qué ha hecho tu Hijo en nosotros. Queremos, Padre Celestial, con toda sinceridad, queremos renunciar a este tremendo enemigo que vive dentro de nosotros, que arrastramos con nosotros, que es nuestro cuerpo, que es nuestro ego, que es nuestro yo, y que nos invita a lugares donde tú no quieres que cultivemos. Padre, ayúdanos, te damos gracias por el llamado de atención, porque tú nos muestras en tu palabra que debemos andar como hijos de luz y andar en el Espíritu. Queremos seguir en esa actitud. Te agradecemos lo que nos has dado, tu palabra, y pedimos tu bendición para ella en los corazones de todos. Pedimos que pueda también ser un llamado para aquella persona que aún no ha decidido entregar su vida a Cristo, para que tome esa decisión en su vida, para que permita que el Espíritu Santo more en su vida, en su cuerpo, y pueda también cultivar este fruto del Espíritu. Te agradecemos. Quedamos en tus manos para el resto de las actividades de este día en tu pueblo, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.